El día 6 de marzo del presente 2025, el Mineduc, Ministerio de Educación de Chile, en su página web, publica la siguiente información. Resultados CIMSE 2024 revelan histórico avance en cuarto básico. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortés, dieron a conocer hoy los resultados educativos CINSE 2024 correspondientes a las evaluaciones CINSE de matemática y lectura en los niveles de cuarto y sexto básico y segundo medio. Los resultados dan cuenta de buenas noticias, pero también de desafíos que asumimos con mucha responsabilidad y que son propios de un sistema educativo que se está progresivamente estabilizando. Este año nuevamente se constata que hay servicios locales que obtienen mejores resultados en todas las evaluaciones aplicadas, con aumentos significativos en cuarto básico y segundo medio, especialmente en las cohortes 2018 y 2019, que fueron las primeras en comenzar a funcionar, afirmó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y agregó: tenemos una tarea trascendental en cerrar la brecha de género que aún persiste en los distintos niveles educativos, en especial en la asignatura de matemática. Hasta ahí un extracto de la información que publica el Mineduc. Si los resultados de esta medición son exactos, se trata de una buena noticia, considerando que en Chile se ha detectado que hay severos problemas en comprensión de lectura. Pero a donde apuntamos siempre es saber qué dice la Biblia sobre este tema. El programa anterior iniciamos una secuencia que terminará en Semana Santa, es decir, los días 17 al 19 de abril. El tema principal de esta serie es Jesús. Y veremos hoy lo que sabemos sobre Jesús, pero en el período académico. Sabemos mucho de su nacimiento y las profecías que lo anunciaban, pero de su niñez, adolescencia y juventud sabemos muy poco. Voy a leer el pasaje que nos narra la vida de Jesús a los 12 años. Esto es cuando Jesús estaba aproximadamente en séptimo u octavo año básico, según, digamos, como opera en Chile. Ponga atención porque no hay más información que esta. Lucas 2, desde el 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta ahí el pasaje. Jesús, por este pasaje, sabemos que asistía una vez al año al templo con sus padres. En esta ocasión, como cada año, fueron, pero en la vuelta comienzan a buscar a Jesús en la caravana. Aquí vemos que María y José le encontraron finalmente en el templo, sentado en medio de los sabios de aquella época, especialistas en la ley, escuchándoles y haciendo preguntas. Aparentemente les estaba formulando preguntas que ellos quizás no podían contestar, y ellos estaban sorprendidos de sus respuestas. Recordemos que tenía solo 12 años de edad, y evidentemente sus padres estaban algo irritados con él. La respuesta de Jesús a la inquisición de su mamá, que estaba sorprendido de que ellos no se hubieran dado cuenta de que él estaba ocupado en los asuntos de su Padre Celestial. En aquel momento María aún no era totalmente consciente de que era él,
de quién era él, ni de lo que su obra implicaba. Aún así nos dice el pasaje que Jesús vuelve con ellos y se sujetaba a ellos. Es decir, entendemos que Jesús a los 12 años tenía claro que era el Hijo de Dios, sin embargo no se saltó la obediencia y respeto que debía a sus padres terrenales. También estudió la ley y la compartió con los hombres que sabían de la ley. Y eso es lo importante que debemos estar atentos de esta etapa de la vida de Jesús. Los niños de Chile son medidos por esta prueba CINCE. Jesús voluntariamente se presentó en el templo con los doctores de la ley y no solo salió aprobado, sino que dejó notablemente sorprendido a los maestros de la ley. Pero acá hay algo que va aún más allá, que creo necesario remarcar para recordarlo en siguientes programas. Quiero aclarar en esta parte que lo que diré no lo enseña la Iglesia Cristiana La Serena, y hasta donde sé, ninguna iglesia lo enseña y tampoco la Biblia lo dice. Por lo tanto, no estoy enseñando una doctrina, sino solamente exponiendo mi comprensión muy personal, algo romántica e infantil, para entender lo que significa que Jesús a los 12 años llama la atención de sus padres recordándoles que Él es el Hijo de Dios. En Génesis capítulo 1 está la narración de la creación, donde luego de cada cosa creada recibe el visto bueno de Dios. En el programa pasado vimos que la creación está hecha en Jesús y por Jesús. El capítulo 1 de Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, entre Jesús, Hijo, y Dios Padre, van trabajando día a día en el orden y confección del planeta. Jesús hace la luz y recibe la aceptación del Padre en la frase, y vio Dios que era bueno. Jesús separó las aguas de lo seco, hizo las playas, arena blanca, aguas turquesas, lagos rodeados de montañas y árboles, cascadas, el Niágara o el Salto del Laja con árboles frondosos, plantas de variados colores formando un paisaje de ensueño. Y la aprobación de Dios, de su papá es, y vio Dios que era bueno. Luego puso el sol para la fotosíntesis y disfrutar del tibio sol de invierno que abriga el cuerpo, y la romántica luna para las noches, y nuevamente el Padre, bien hijo, qué lindo quedó, en la frase, y vio Dios que era bueno. Y al finalizar toda la creación, la Biblia nos dice que Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Padre e hijo trabajando juntos en un proyecto llamado Tierra, hecha para un ser vivo, el hombre. Vuelvo a insistir, esto no es doctrina de la Iglesia, es solo una manera de poder comprender la unidad, amor y complicidad que existe por la eternidad entre Dios el Padre y Jesús el Hijo, reflejado en las palabras de Jesús el Niño, cuando dijo, en los negocios de mi Padre debo estar. Querido amigo, cada evento de la vida de Jesús nos muestra la perfección de un Dios, la perfección de un plan y la perfección del cumplimiento de ese plan. Lo poco que sabemos de la niñez y juventud de Jesús nos muestra la unidad que Jesús tenía con su Padre, Dios, y cómo Jesús, siendo Dios, se sometió a su condición de ser humano. Toda vez que Chile haga una prueba CINCE, usted recuerde que Jesús y Dios tienen una unión eterna que comienza a darse a conocer a los 12 años de Jesús, y que no solo los maestros de la ley dieron una calificación destacada al alumno Jesús, sino que Dios mismo, algunos años después, diría, voy a leer en Mateo capítulo 17, del 1 al 5, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, o a él escucha. Hasta ahí el pasaje. Aquí ya nos saltamos de la vida de Jesús a cuando él ya era adulto y estaba a punto de ser entregado para ser crucificado. Jesús se retira
con estos 3 discípulos y es transfigurado. Su rostro brilla, una luz los cubre y se escucha la tierna voz de Dios el Padre. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. Pero, querido amigo, ¿dónde quiero yo llamar su atención? Es cuando Dios dice, a Él oír. Y esa es la pregunta que quiero hacerle a usted al terminar este programa. ¿A quién va a escuchar? Tenemos un mundo que ofrece toda una gama de posibilidades, que ofrece futuro y alegría y estabilidad y emociones, y tenemos a un Dios, a Cristo, que nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Usted y yo tenemos un gran problema, lo conversamos todos los programas, es el pecado. El pecado nos condena al lago de fuego por la eternidad. Pero Dios nos dice, escuchen a Jesús. Él pagó el precio. Él pagó la entrada al cielo. Su sangre, el sacrificio que Él hizo es la única forma que usted pueda ser limpio de sus pecados y tener acceso a Dios para salvación y vida eterna. ¿A quién va a escuchar a usted? Nosotros, la Iglesia Cristiana La Serena, rogamos que usted pueda oír al Señor y venir a Cristo en una expresión de arrepentimiento de sus pecados y fe, que significa creer en Él para su salvación. Y el creer significa que usted después regulará toda su vida por la ley de Dios. Buscará vivir acorde las enseñanzas de Jesús. Si usted ha entendido el mensaje, usted hoy día mismo puede arrepentirse de sus pecados y ser salvo por la eternidad. Si quiere que lo acompañemos a creer, escríbanos. Tenemos un correo, radio@iglesiacristianalaserena.cl. Que Dios le bendiga.